¿Crees que la historia del cartel de Medellín empieza y termina con Pablo Escobar? Piensas en el tejado, en las caletas, en los hipopótamos y asumes que ahí se cierra todo. Pero Pablo tuvo 6 hermanos de sangre, y lo que les ocurrió es algo que ninguna serie ha contado completo. 6 destinos que van desde la ceguera hasta el anonimato absoluto, desde la expiación pública hasta la guerra familiar por una fortuna evaporada. Esta es la historia de los hermanos Escobar Gaviria, y cuando termine habrás entendido algo que cambia todo. Según el propio hijo de Pablo, uno de estos hermanos negoció en secreto con los Pepes y con la embajada de Estados Unidos, mientras el capo huía por los tejados de Medellín. Su historia es la última de esta lista, y es la que explica por qué el clan Escobar sigue roto 30 años después. Luis Fernando Escobar Gaviria, el hermano que nunca cumplió los 20. La primera tragedia de la familia Escobar no tuvo nada que ver con el tráfico de sustancias, ni con sicarios, ni con guerras entre carteles. Fue anterior a todo eso, como un presagio que nadie supo leer. Los 7 hermanos nacieron en Río Negro, Antioquia, hijos de Abel de Jesús Escobar Echeverry, campesino agricultor que vigilaba fincas ajenas cuando no había cosecha, y de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, maestra de escuela que venía de una familia con más recursos de los que la leyenda popular reconoce: comerciantes, ganaderos, gente con posición en la sociedad antioqueña. Los 7, en orden de nacimiento: Roberto de Jesús, Gloria Inés, Argemiro, Pablo Emilio, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando. El abuelo materno de todos, Roberto Gaviria Covaleda, ya había trazado la línea que varios nietos seguirían. Fue contrabandista de whisky y aguardiente de Tapetusa en Cañas Gordas y Frontino, en tiempos en que el licor era mercancía prohibida. Ese mismo abuelo fue también el abuelo de José Obdulio Gaviria, el abogado y político que llegó a ser asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez. La semilla del negocio ilegal estaba plantada 2 generaciones antes de que Pablo pronunciara su primera palabra. Pero la primera víctima del apellido no fue un criminal. Luis Fernando era el menor de los 7, nacido en 1958. Un muchacho que no participaba en los negocios de su hermano mayor y que se mantenía alejado de cualquier estructura ilegal mientras intentaba formarse en Medellín. Pablo, que ya estaba metido en sus primeros negocios a finales de los 70, le regaló un jeep nuevo para que pudiera moverse por la ciudad con su novia Viviana. Ese regalo se convirtió en su ataúd sobre ruedas. En 1977, con apenas 19 años, Luis Fernando salió una noche a estrenar el vehículo. Un policía encubierto llamado Eliezer, asignado previamente para infiltrar la organización incipiente de Pablo y retirado del caso por su fracaso absoluto en obtener información, los interceptó en estado de embriaguez avanzada. Según la versión más documentada, Eliezer obligó a la pareja a cederle el volante. Interrumpió un momento íntimo entre los 2 jóvenes y condujo a toda velocidad hasta despeñarse por un barranco. El impacto provocó una explosión que no dejó supervivientes. Luis Fernando, Viviana y el propio policía murieron en el acto. Pablo tenía 28 años cuando enterró a su hermano pequeño en Jardines Montesacro, el mismo cementerio donde él descansaría 16 años después, a pocos metros de distancia, junto a sus padres y junto a Limón, el último guardaespaldas que cayó a su lado. La ironía es que la primera víctima del apellido Escobar no murió por el crimen organizado, sino por la torpeza de un agente del Estado fuera de servicio. Y esa circularidad entre la familia y las fuerzas del orden marcaría las siguientes 2 décadas de la historia colombiana. Varios biógrafos señalan ese episodio como el punto en que Pablo endureció definitivamente su relación con las fuerzas del orden. Una ruptura que derivaría en una guerra con miles de muertos, aviones derribados, coches bomba en centros comerciales y una ciudad entera de rodillas durante más de una década. La Fundación Colombia con Memoria estima que las víctimas del capo podrían ascender a 50.000 personas. Todo empezó, de algún modo, con un policía borracho y un jeep nuevo en una noche antioqueña. El primer Escobar en caer no tuvo nada que ver con el negocio, y esa es quizás la lección más amarga de esta familia. Incluso los que no eligieron el camino criminal terminaron pagando la cuenta. Pero Luis Fernando no fue el único que pagó sin haber elegido. La siguiente hermana de esta lista también pagó, aunque de una forma que nadie en esa familia habría imaginado.
Alba Marina Escobar Gaviria, la confidente que limpiaba dólares embarrados. Alba Marina nació el 28 de agosto de 1953, 4 años menor que Pablo, y desde la infancia fue su hermana preferida, su confidente más íntima. Él le enseñó a leer, a nadar, a montar en bicicleta. Y cuando se convirtió en el hombre más rico del crimen global, le confió la tarea más primitiva del negocio: contar el efectivo que entraba por toneladas a las casas de seguridad del cartel. Alba Marina ha descrito en entrevistas de 2025 con la revista Semana y en el podcast Más allá del silencio cómo recibía cajas de dólares empaquetados dentro de envases de tapas de inodoro. Muchos cubiertos de barro, tras semanas enterrados en caletas desperdigadas por fincas de Antioquia. Los limpiaba uno por uno con las manos, los organizaba por denominación y empezaba a sumar con un cuaderno y un lápiz. Después, Pablo le regaló una calculadora cuya pantalla no tenía dígitos bastantes para procesar lo que las cajas contenían. El capo la llamaba cada rato preguntando ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Y ella le respondía que iba a colgar el teléfono, porque cada vez que terminaba la cuenta, él la interrumpía y tenía que empezar de cero. La escena pertenece a ese territorio donde el absurdo y el horror se cruzan sin pedir permiso. Una mujer con una calculadora de bolsillo procesando lo que la revista Forbes estimaba en más de 25,000 millones de dólares de patrimonio acumulado. Pablo le regaló casa a ella, a todos sus hermanos, a todos sus primos. Construyó el barrio Medellín sin tugurios, hoy conocido como el barrio Pablo Escobar, con 300 viviendas para familias sin recursos. Viajes en avión privado a Panamá, Cartagena, Bogotá, a veces solo para almorzar y regresar el mismo día. Empezamos a vivir lo que nunca habíamos vivido, ha declarado. En su entrevista con Semana de 2025, reveló que Pablo financió la campaña presidencial de Belisario Betancur, que la oficina del capo donde se organizó esa financiación se convirtió en escenario de furia cuando Betancur autorizó la extradición, y que los guardaespaldas destruyeron a balazos un póster del presidente dentro de aquella oficina. También afirmó que un cura de Puerto Triunfo, durante la misa de Domingo de Ramos, decía a los fieles que había que votar por Belisario. Ese cura actuaba por orden de Pablo. Fue ejecutado después por la guerrilla. Son detalles que conectan el poder del cartel con las instituciones del Estado de una manera que las series de ficción apenas rozan. Hoy Alba Marina vive en Medellín. Se cambió el orden de los apellidos poniendo Gaviria primero y ha roto de forma irreversible con la viuda y los hijos de Pablo. Declaró que no considera sobrinos a Juan Pablo ni a Manuela porque han traicionado la memoria de su padre vendiendo libros con mentiras. De Victoria Henao comentó que dice estar aguantando hambre, pero que ella no sabía que el hambre engordara. Conserva el testamento original de Pablo, redactado 9 años antes de su muerte, cuando al capo le dio un dolor de cabeza tan fuerte que creyó estar muriendo. En aquel documento repartía joyas y obras de arte para Manuela, una cuarta parte de libre disposición para hermanos y padres, y el resto para Victoria. Pablo les mandó copia del testamento a todos los familiares. Nunca se ejecutó. Tras la caída del capo, Alba Marina recorrió todas las caletas que conocía buscando lo que quedaba del imperio. Las caletas eran sitios que no estaban a la vista, donde se guardaban cosas o se escondían personas, repartidos por distintas zonas de Antioquia. En casi todas encontró vacío absoluto. Ni un billete, ni un documento relevante. Solo la libreta donde Pablo tenía los nombres y direcciones de sus enemigos. Cartas de Manuela, mensajes de sus trabajadores. Solo en una caleta halló $1.500.000 que, asegura, entregó íntegramente a Victoria. Juan Pablo la acusó públicamente de haberse quedado con mucho más. Ella responde que la herencia real que Pablo le dejó fue enseñarle a leer, algo que vale más que cualquier cantidad de millones. Nunca fui ambiciosa, ha repetido. Esa cantidad impresionante de dinero, porque sí era mucha, Pablo la invirtió en la gente. Pero la declaración más incendiaria de Alba Marina no tiene que ver con billetes, sino con balas. Afirma que a Pablo no lo ejecutó el bloque de búsqueda, que él mismo se quitó la vida disparándose para proteger a su familia y que las autoridades manipularon el cadáver arrancándole el bigote y falseando la trayectoria de los impactos. Es una tesis que la rama materna sostiene desde hace 30 años y que las autoridades colombianas nunca validaron.
La contadora de los dólares sucios terminó siendo la guardiana de una verdad que nadie puede auditar. Si Alba Marina eligió defender la memoria de Pablo con uñas y dientes, la siguiente hermana eligió exactamente lo contrario. Luz María Escobar Gaviria, la hermana que encontró la palabra perdón antes que la palabra mafia. Luz María nació en 1955, casada con Francisco Arteaga, madre de 3 hijos. Es la menor de las hermanas y la única que convirtió la vergüenza del apellido en acto público de reparación sostenido durante más de una década. En 2013, 20 años después de la muerte de Pablo, organizó una misa en la iglesia del cementerio Jardines Montesacro, el mismo recinto donde su hermano está enterrado junto a sus padres, junto a la niñera Teresa y junto a Limón, el último guardaespaldas. Fuera de la capilla dejó papel y lápices para que los asistentes escribieran mensajes de perdón. 7 u 8 familias de víctimas acudieron y el momento que cambió su vida fue cuando la abrazaron y le dijeron que no estaban llenos de amargura. Lo mejor de todo, recuerda, fue que la gente me abrazó y me dijo que no guardaban rencor. Desde entonces recorre cementerios dejando notas manuscritas sobre las tumbas de personas ejecutadas por orden de su hermano. En una dejó un mensaje a la madre de Jaime Hernán Mejía, un muchacho de 18 años que soñaba con entrar en la Fuerza Aérea y fue eliminado en 1989. Le aseguró que su corazón estaba lleno de amor por las víctimas. Felipe, el hermano de Jaime Hernán, confesó tener sentimientos encontrados ante esas notas. El amor de hermano es lo que más extraña y no sabe si el perdón es posible o simplemente necesario. El despertar de Luz María fue el más brutal del clan. En una entrevista con la BBC que dio la vuelta al mundo, contó que hasta 1980 no sabía nada de los negocios de Pablo. Un día su hermano reunió a toda la familia para entregarles un testamento que nadie había pedido y que nadie esperaba. Hermilda le preguntó si estaba enfermo terminal. Pablo respondió con la frase que marcaría a los Escobar para siempre: los que están en la mafia no mueren de enfermedad, mueren por las balas. Esa noche, madre e hija sacaron un diccionario de la estantería y buscaron la palabra mafia. No aparecía. Tuvieron que ir a dormir sin saber exactamente en qué estaba metido su hijo y hermano, procesando a oscuras una realidad que todavía no tenía nombre en su vocabulario doméstico. Nosotros ni siquiera sabíamos qué era la mafia, ha repetido en cada entrevista desde entonces. El golpe definitivo llegó el 30 de abril de 1984, cuando sicarios ejecutaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla por orden directa de Escobar. Fue un día horrible para mí, dijo Luz María. Entonces supe de lo que era capaz mi hermano. Desde entonces intentó disuadirlo junto a Hermilda cada vez que estallaba una masacre, viajando a buscarlo donde quiera que estuviera escondido. Pablo las convencía siempre con el mismo argumento circular: somos nosotros o ellos. Pero Luz María nunca aceptó esa lógica y el distanciamiento emocional empezó mucho antes de las balas del 2 de diciembre. En la catedral, durante el Día del Padre de 1992, se despidió de Pablo con un abrazo largo. Después viajó a Europa. Cuando regresó, la prensa ya informaba de la fuga. No lo volvió a ver jamás. Hoy vive en Medellín sin conexión con el mundo criminal, sin museos, sin cafés de pago, sin memorabilia. Ha sufrido discriminación laboral toda su vida. Cuando alguien se entera de su apellido, ha dicho: ve un signo de dólares en mi frente, o me cree mafiosa o sicaria. Universidades rechazaron a sus hijos por ser sobrinos de Pablo. Mi vida después de la muerte de Pablo ha sido una lucha por la individualidad, confesó en El Tiempo. No me había dado públicamente porque había barreras de miedo. Miedo a los enemigos, a que me callaran, a la burla. A veces siento que yo hubiera podido hacer algo en ese momento de su guerra por las víctimas y para que él no dañara su vida como la dañó. Esa frase, pronunciada sin dramatismo, es probablemente la declaración más honesta que ha salido de la boca de un Escobar. La hermana que buscó la palabra mafia en un diccionario y no la encontró inventó sola la definición de expiación. Hasta ahora hemos visto hermanos que hablaron. Los 2 siguientes eligieron algo mucho más difícil de sostener durante 30 años. Argemiro Escobar Gaviria, el fantasma que eligió el aula.
De los 6, Argemiro es el que menos rastro dejó en el registro público, y esa ausencia deliberada es su declaración más contundente. Nacido alrededor de 1951, fue el hermano que se borró del relato con una determinación que solo puede calificarse de acto de voluntad extrema contra la gravitación del apellido. Mientras Pablo facturaba $80 millones mensuales solo en Miami, Argemiro enseñaba a niños en escuelas rurales de Antioquia, siguiendo los pasos exactos de Hermilda, la madre que había plantado en él la convicción de que la educación era el único camino legítimo. Mientras su hermano construía zoológicos privados con hipopótamos importados de África, compraba políticos con maletines de efectivo y ordenaba ejecutar jueces que firmaran autos de extradición, Argemiro preparaba lecciones y corregía cuadernos en pueblos cuyo nombre no aparece en ningún titular de ningún periódico. Nunca concedió una entrevista. Nunca apareció ante una cámara. Nunca vendió su testimonio. Nunca intentó monetizar un apellido que medio planeta reconocía. Ese silencio sostenido durante décadas en un entorno donde hablar era lucrativo y la tentación constante requiere una fortaleza interior que no aparece en ningún expediente judicial ni en ninguna lista de Forbes. Su nombre asoma en contados documentos. En la partición de la herencia de Hermilda Gaviria tras su muerte en octubre de 2006, realizada en la Notaría 12 de Medellín. En una nota de El Tiempo de julio del 93 que registra el regreso a Medellín de los hermanos de Escobar Argemiro, de 40 años, y Luz María, de 38, tras los meses más violentos de la persecución. Y poco más. Argemiro falleció en 2020, a los 81 años, sin que prácticamente ningún medio colombiano o internacional registrara su muerte con una sola línea. Mientras Pablo ocupaba portadas en Forbes como el 7º hombre más rico del mundo, Argemiro ocupaba un pupitre en un pueblo sin nombre. El contraste desafía toda teoría sobre determinismo familiar. Misma sangre, misma mesa de infancia, mismo apellido, misma Antioquia rural y una distancia moral que no se mide en kilómetros, sino en las decisiones que cada uno tomó en silencio. La familia no es una condena, es una circunstancia que se habita o se abandona. Gloria Inés Escobar Gaviria, la hermana sin archivo. Gloria Inés completa el mapa del clan como un punto ciego que ningún periodista, ningún biógrafo y ningún productor de televisión ha conseguido iluminar en más de 3 décadas. Su existencia consta en actas de nacimiento, registros parroquiales de Río Negro y escrituras notariales de la sucesión de Hermilda, donde aparece firmando como Gloria Inés Escobar de Ortiz junto al resto de herederos. En noviembre de 2020, todos los hermanos supervivientes transfirieron mediante escritura pública en la Notaría 12 de Medellín los derechos hereditarios que les correspondían de la sucesión de Hermilda, lo que confirma que Gloria Inés seguía viva al menos hasta esa fecha. Más allá de esos documentos, su vida permanece completamente sellada. Se sabe que la noche del 2 de diciembre del 93 estuvo en la morgue de Medellín junto a Hermilda identificando el cuerpo de Pablo mientras las cámaras de todos los noticieros registraban la escena. Hay un fragmento que las muestra dando declaraciones con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. La madre de un lado, la hermana del otro, y entre las dos el peso de un cadáver que cambiaría para siempre la historia de Colombia. Después de aquella noche, Gloria Inés se retiró del ojo público con la misma eficacia que Argemiro. No hay entrevistas, no hay libros, no hay podcasts, no hay fotografías recientes, no hay rastro digital de ningún tipo. Si Argemiro fue el fantasma que eligió un aula como trinchera contra la fama, Gloria Inés fue el fantasma que eligió no ser nada rastreable, no dejar huella alguna que pudiera conectarla con la narrativa más documentada de la historia criminal colombiana. En una familia donde unos monetizan la memoria y otros la expían sobre tumbas ajenas, su silencio tal vez sea la forma más radical de sobrevivir al apellido. Algunos cargan la historia, otros la cuentan y otros deciden que para ellos no existe. Y ahora llegamos al último hermano, al que dejamos para el final por una razón muy concreta. Roberto Escobar Gaviria, el osito que perdió la vista y quizás la lealtad.
Roberto de Jesús fue el mayor de los 7, nacido el 13 de enero de 1947 en Río Negro. De joven arreglaba entre 20 y 30 televisores al día para pagarse los estudios y el patrocinio deportivo en ciclismo de carretera. Fue ciclista serio, participó en campeonatos nacionales y clásicos al lado de glorias del pedal colombiano, y el apodo que lo perseguiría de por vida nació en una etapa bajo diluvio. Las llantas le lanzaron tanto barro a la cara que solo se le veían los ojos, y un periodista radial dijo al micrófono que ahí llegaba Roberto Escobar Gaviria, que más bien parecía un osito. El mote deportivo se convirtió en alias judicial de 3 continentes. Antes del cartel, Roberto estudió química en Droguerías Aliadas, la misma empresa que lo patrocinaba en ciclismo. Después cursó electrónica en la Academia de Ciencias Electrónicas de Antioquia, donde ganó el primer lugar con un radiotransistor fabricado por él mismo, y construyó como tesis un televisor de 32 pulgadas desde cero. Sacó cursos de medicina deportiva y enfermería con distinción como mejor estudiante en ambos, fundó la fábrica de bicicletas El Osito y el criadero de caballos. El potrerillo con ejemplares de paso fino que alcanzaban valores de $5 millones la unidad, hasta que los Pepes caparon a su caballo más valioso como venganza contra la familia. Todo lo que Roberto construyó con las manos antes del polvo blanco demuestra que el camino limpio existía y que él tenía talento de sobra para recorrerlo. Lo que vino después fue una elección, no una fatalidad. Cuando Pablo comenzó a mover toneladas de polvo blanco hacia Estados Unidos, Roberto se convirtió en su brazo logístico, el gestor de una maquinaria que en su pico controlaba el 80% de toda la mercancía que entraba en territorio norteamericano, una operación valorada en miles de millones de dólares anuales que convertía a la organización en una de las empresas más rentables del planeta, legal o ilegal. Solo en Miami entraban $80 millones mensuales, una cifra que hoy ajustada por inflación superaría los 300 millones. Roberto gestionaba parte de esa contabilidad mental que solo 2 cabezas del clan manejaban, la suya y la de Gustavo Gaviria, el primo. Se le acusa de haber dirigido parte del aparato de sicarios entre 1987 y 88, aunque él siempre lo negó. Cuando llegó la hora de la entrega en junio del 91, se sometió a la justicia junto a Pablo entrando a la catedral. La noche de la fuga, en julio del 92, iba entre los 11 que patearon un muro de yeso y escaparon caminando entre la niebla mientras el apagón cubría Medellín de oscuridad. 79 días después, Roberto volvió a entregarse. Pablo nunca volvió a pisar una celda con vida. Lo que separó sus destinos fue esa diferencia. Uno se rindió, el otro decidió que la ley tendría que encontrarlo. El 18 de agosto de 1993 marcó a Roberto para siempre. Estando preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, recibió un sobre de Manila con membrete de la Procuraduría General de la Nación. Un sobre oficial que cruzó detectores y controles sin que nadie lo detuviera, lo cual alimentó la sospecha de complicidad interna. Cuando lo abrió hacia las 4:05 de la tarde, en pleno horario de visitas, el artefacto le explotó en la cara. Fue obra de los Pepes, la estructura paramilitar de los hermanos Castaño y el cartel de Cali, dedicada a destruir todo lo que estuviera conectado con el apellido Escobar. Roberto sobrevivió, pero perdió la visión de forma casi total, quedando con una percepción residual en blanco y negro y más del 60% de la audición. 2 guardianes, Isidro Molina y William Torrado, también resultaron heridos. 17 días después, Pablo caía abatido en Los Olivos. Roberto se enteró sin poder ver la cara de quien le traía la noticia. El hombre que construía televisores con sus manos terminó sin poder ver una pantalla. Y aquí llegamos a lo que prometimos al principio. Lo que ocurrió después de esa bomba es lo que fracturó al clan Escobar para siempre. Juan Pablo Escobar, el hijo del capo, ha sostenido durante años que Roberto negoció con los enemigos de su padre para salvarse. Que después del atentado, medio ciego y aterrorizado, abrió canales con la Embajada de Estados Unidos y posiblemente con los Pepes. El propio Juan Pablo relató que cuando fue a visitar a Roberto al hospital militar después de la explosión, su tío le facilitó una cita con la embajada norteamericana donde lo recibieron con una rapidez sospechosa y le entregaron una tarjeta de contacto. La pregunta que se hizo Juan Pablo nada más salir a la calle fue inmediata.
¿Cómo era posible que su tío tuviera esa relación con la sede diplomática del país que llevaba años persiguiendo a su padre? Dedujo que Roberto ya tenía un canal abierto antes de que Pablo muriera. Más tarde, Alba Marina convocó a Juan Pablo y a Victoria Henao a una reunión donde les comunicó que Roberto estaba gestionando visas estadounidenses para sacarlos del país, algo que a ojos del sobrino solo podía significar acuerdos previos con quienes habían financiado la cacería. Juan Pablo llegó a la conclusión, plasmada en su investigación publicada años después, de que Roberto, los norteamericanos y los Pepes habían formado una alianza tácita para localizar a su padre en los últimos meses de la persecución, cuando el bloque de búsqueda rastreaba cada llamada telefónica y cada movimiento del capo entre los barrios de Medellín. La sospecha jamás derivó en acusación formal. No hay prueba judicial. No hay documento desclasificado que confirme la cadena completa. Pero la fractura dentro de la familia fue definitiva. Juan Pablo no volvió a confiar en su tío y el clan Escobar quedó dividido en dos bandos irreconciliables que 30 años después siguen sin hablarse, que se acusan mutuamente en entrevistas, que disputan la versión oficial de cómo murió Pablo y quién se quedó con lo que quedaba. Alba Marina se alinea con Roberto y defiende a Pablo como un mártir. Juan Pablo y Victoria escribieron libros contando su versión. Manuela, la hija del capo, dijo que no se acordaba de su padre, algo que Alba Marina considera imperdonable teniendo en cuenta que la niña tenía 9 años cuando Pablo cayó y era la luz de sus ojos. La guerra interna de los Escobar no se libra con balas, sino con declaraciones ante micrófonos, y no tiene visos de terminar. Y mientras esa guerra sigue abierta, Roberto sobrevive con lo que le queda. Hoy tiene 79 años y el Estado le ha confiscado prácticamente todo mediante extinción de dominio. En 2024, la Fiscalía lo desalojó de su casa museo en Las Palmas, valorada en 12.000 millones de pesos, una propiedad que había pertenecido a Pablo y que Roberto mantuvo mediante testaferros 3 décadas. Argumentó que no tenía a dónde ir, que sufría discapacidades, que la casa servía de refugio para perros rescatados. Nada funcionó. En mayo del mismo año le embargaron 2 fincas en Supía, Caldas, 86 hectáreas equivalentes a 28 veces el Estadio Palo Grande, valoradas en casi 5.000 millones, propiedades que Pablo adquirió en 1990 y que Roberto ocultó traspasándolas primero a su segunda esposa, luego a un familiar. En 2025, la SAE confirmó la recuperación definitiva y la Fiscalía embargó además un edificio en Aranjuez avaluado en más de 1.000 millones. Roberto jura que nunca participó en el negocio, que Pablo fabricó testigos falsos para involucrarlo, pero su propia confesión incluyó el tráfico de sustancias y fue condenado a 26 años de prisión. El que contempló una caleta con 40 millones de dólares en el poblado, hoy lleva menos de 50.000 pesos en el bolsillo. La vida de ahora es más tranquila, dice desde su poltrona de cuero cuarteado. Para generar ingresos, cobra 140.000 pesos a los turistas que quieren sentarse 20 minutos frente a él. Sus allegados contactan a los visitantes por WhatsApp, consignan el dinero en una cuenta bancaria y los recogen en el hotel para llevarlos hasta un apartamento donde el osito espera sentado, casi ciego, rodeado de los últimos vestigios de lo que fue. Un Wartburg azul, que según él era el carro preferido de Pablo, fotos del capo en las paredes, bicicletas de competición arrumbadas en un rincón y la ruana que el padre García Herreros le regaló a su hermano antes de que se entregara a la justicia. Todo el imperio cabe en 20 minutos de anécdota. El hombre que fue número 2 de la organización criminal más poderosa que ha conocido el continente americano, ahora depende de que un turista extranjero le consigne 140.000 pesos por tomarse una foto a su lado. La caída no se mide en metros, sino en décadas. 7 hermanos nacidos entre las montañas de Río Negro y las calles de Envigado. Un campesino, una maestra, una casa que no siempre tenía despensa llena. De aquel hogar salieron un ciclista que terminó ciego por un sobre con membrete oficial, una contadora que limpiaba dólares embarrados con las manos desnudas, una mujer que recorre cementerios dejando notas de perdón sobre lápidas ajenas, un maestro que corrigió cuadernos hasta su último día sin que nadie le preguntara por su hermano, un muchacho que no llegó a los 20, una sombra que eligió borrarse del mapa para siempre, y el criminal más buscado del siglo XX.
La misma sangre, la misma infancia, 7 destinos irreconciliables. Quien carga un apellido así no elige el peso, solo elige cómo caminar con él.